el abogado César Gutiérrez Priego, que ya llegó para entrarle sin máscaras aquí a través de las cámaras y micrófonos de los reporteros MX. Le doy la bienvenida al licenciado César Gutiérrez Priego. Licenciado, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Manuel? Un placer saludarte. César, de entrada, porque sé que tenemos temas muy serios que hablar, pero tú como un conocedor de las leyes, quiero preguntarte si hay algún artículo del Código Penal Federal que castigue a la gente por comprar despensas en el Costco, así como le están afirmando bastantes tuiteros y opositores en este momento, César. Pues la verdad es que no me di a la tarea de ponerme a estudiar un poquito, ¿no?, el Código Penal y los diferentes códigos penales del interior de la República, el Código Penal Federal, y no encontré ningún delito que él haya podido cometer. Yo subí un tuit, ¿no? Yo sí subí un tuit y yo sí dije que, bueno, que vaya cinismo del hijo del presidente. ¿Cómo se le ocurre ir al Costco sin el Estado Mayor Presidencial, sin putas, sin el diamante negro, sin utilizar el avión presidencial, sin llevar a los guaruras para que madrearan a los guaruras de bono de YouTube? ¿Cómo puede ser el cinismo de esta persona, no? Y ya sabemos que, bueno, pues es el tratar de utilizar cualquier motivo, ya que no tienen propuestas, para tratar de atacar al gobierno del presidente. Pero si esas son las pruebas que tienen, ¿no? La fotografía de que anda comprando ahí piñas, sandías, zanahorias, bueno, pues ya nos damos cuenta de la clase de oposición que tenemos, ¿no? Y como el hijo del presidente no sale a defenderse, pues obviamente ya sabes que a los cobardes les gusta atacar de más, ¿no? Es como cuando atacan al personal militar que no pueden salir a defenderse, pues obviamente tratan de crear una historia, ¿no? Y dar diferentes contextos cuando, pues bueno, cualquier persona creo que puede ir a Costco pagando una membresía. A mí en lo personal no me gusta ir a Costco, pero bueno, pues es cuestión de cada quien, ¿no? Ahora resulta que si van a Costco, pues imagínate, el 90% de los que se creen fifís en este país, pues obviamente pues estarían cometiendo un delito también, Manuel. Increíble, estimado César. Sobre todo el mensaje de odio de esta usuaria, esta clienta que sube la foto y le exige un reembolso a Costco de todos sus artículos comprados por haberse encontrado a José Ramón López Beltrán. Terrible, pero bueno, no podíamos dejar el tema pasar, estimado César. César, me gustaría que habláramos justamente de los esfuerzos del ejército mexicano, de las fuerzas federales, para combatir el narcotráfico, concretamente la incautación de fentanilo. Ha sido tema toda la semana en los Estados Unidos, si México ha estado haciéndolo bien, si México ha estado haciéndolo mal. Incluso el propio secretario de Estado, Anthony Blinken, en plena comparecencia en el Capitolio de los Estados Unidos, declaró, y lo cito, sí, México ha incautado una cifra récord de fentanilo. Esta declaración no fue la que circuló en redes sociales, no fue la que los medios de comunicación dijeron, wow, esto hay que darle nota. No, lo que se le dio foro fue México está controlado en gran parte del territorio por cárteles de la droga en donde no hay injerencia del gobierno. A pregunta expresa del congresista Lindsey Graham. César, ¿ha avanzado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en neutralizar, en incautar desgraciadamente, esta epidemia del fentanilo que se está dando como nunca antes y que está afectando no solo a los jóvenes mexicanos, sino también a los estadounidenses, César? Mira, ahí están los números, si bien lo dijiste, Manuel, hay decomisos récords en cuanto a lo que es el fentanilo, ¿no? Lo que pasa es que también el fentanilo es una droga distinta a las que nosotros conocíamos normalmente, como la cocaína, como la heroína, ¿no? Como la marihuana. Aquí lo que se hace es, al hacer un opioide, los precursores químicos que utilizan los pueden hacer para que estén en forma de pastilla, para que estén en forma líquida, incluso como si fueran dulces. Entonces, incluso es muchísimo más fácil el tratar de comercializarlo. ¿Cuál es la problemática que tiene? Pues que al ser un opioide y al tener estos efectos que tienen los opioides, pues es hasta 100 veces más poderosa que la heroína, y por eso está pasando lo que está pasando en los Estados Unidos, donde se tiene el más alto porcentaje en la ciudadanía de gente que es adicta a las drogas, ¿no? De por sí Estados Unidos tiene el porcentaje más alto de personas que han consumido drogas en alguna ocasión,
Pero además, de acuerdo a los mismos datos del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen el número más grande de porcentaje de población que es adicta a las drogas. Por supuesto, cuando quieren hacer uso de este tipo de drogas que además se combinan con la cocaína, con la heroína, pues obviamente al tener reacciones que son 50, 100 veces más poderosas, pues han sufrido todo este problema de sobredosis que existen. Pero los esfuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, están ahí. Se ha roto récord de decomisos de fentanilo, de destrucción de laboratorios de fentanilo, porque hay que recordar algo. Se dice que se hace, que México crea el fentanilo y lo que hacen es que traen a los precursores que se pueden comprar de forma legal en China y aquí en México lo que hacen, y en Canadá, que es otro de los puntos donde más drogas entran hacia los Estados Unidos, ya se hace el trabajo de convertirlo en estas diferentes modalidades que te digo, en cápsulas, que es una de las más recurrentes, pero también de forma líquida. También se ha detectado que se hace por medio de dulces, de tabletas. Entonces, imagínate lo que antes era a lo mejor una tonelada de cocaína que le podía dejar ganancias a un cartel de la droga, ahora a lo mejor en 10 botecitos de este tamaño, ¿no? Pueden tener las mismas ganancias. Pues por supuesto que los grupos criminales han estado cambiando la actividad delictiva que ellos tienen, ¿no? Sin dejar las que ya manejan normalmente, pues para entrar a este nuevo mercado del fentanilo, porque además es muchísimo más fácil y ahí no se puede echar la culpa al gobierno mexicano de la forma en que se introduce hacia los Estados Unidos, porque ahí entonces son las autoridades del gobierno de los Estados Unidos quienes están coludidos con los criminales. Entonces, esta famosa responsabilidad compartida que existe entre el gobierno de los Estados Unidos y México, pues obviamente se ve que existe corrupción también del lado de Estados Unidos para que puedan ingresar las drogas. Y pasa lo mismo con las armas que ingresan de forma ilegal. En México, muchos de estos precursores son utilizados de forma médica normal, ¿no? Como por ejemplo el Fenodit, que es un medicamento muy utilizado para la mayoría de los hospitales de todo este país, que se utiliza para que se pongan las anestesias a las personas que van a ser operadas. Y estás de acuerdo que el 70% de las personas que van a un hospital a ser operadas, pues no son ambulatorios, sino que tienen que recibir esta anestesia. Entonces, imagínate la problemática que se genera cuando el gobierno de los Estados Unidos nos exige a nosotros que tenemos que forzosamente parar el tráfico del fentanilo, pero pues, ¿qué pasa con las autoridades fronterizas que están coludidas con estos grupos criminales para que puedan pasar? De eso nadie habla porque no les interesa y aparte porque no es tema en la agenda ni de los Estados Unidos ni de la oposición en México, cuando se deberían de dar facultades para que entonces sí, las fuerzas del orden pudieran realizar sus trabajos de investigación y le exigen al ejército que realice investigaciones contra los grupos criminales, pero acabamos de ver al ejército que es atacado por decir que supuestamente utilizó Pegasus para investigar a un grupo criminal como el Cártel del Noreste, pero diciendo que fue utilizado para atacar a un supuesto pseudoluchador defensor como Raimundo Ramos. Entonces, pues son las incongruencias que se tienen. Ahora sí que, con el debido respeto a la palabra, ningún chile les embona. Híjole, como diría el gran ilustre Enrique Peña Nieto, estimado César. Oye, vamos a poner pausa a ese tema porque me interesa bastante también tocarlo más adelante, plantearlo más adelante. Antes de eso, César, permíteme dar un pequeño mensaje a la audiencia. Fíjate que es la primera vez que esto sucede. Nosotros ya estamos en vivo. La transmisión ya tiene 20 minutos de que iniciamos en vivo. En este momento hay más de 2,000 personas sintonizando sin máscaras. Sin embargo, YouTube nos muestra como si no estuviéramos en vivo, como próximamente, y la señal ya está al aire. Me parece raro y yo le diría a todos nuestros amigos en la audiencia de Sin Máscaras, bueno, que nos ayuden a correr la voz de que nosotros estamos en vivo desde hace 20 minutos, a pesar de que YouTube diga todo lo contrario. Es un pequeño apartado que quería dejar bastante rápido, César, y aunado a eso, planteando lo que dices, yo te quiero preguntar, bueno, entonces, ¿qué gobierno ha puesto más de su parte? ¿México o Estados Unidos? Porque Estados Unidos, el gran problema que tienen, pues, en torno al narcotráfico, realmente es de salud. No han hecho nada para fortalecer el sistema de salud y, desde luego, erradicar la cantidad masivos
de consumidores que tienen en los Estados Unidos, César, que es justamente el fenómeno masivo que se da en esta relación comercial ilegal de narcotráfico entre México y Estados Unidos. Hemos visto los videos de ciudades fantasmas, de personas que parecen desgraciadamente zombificadas, pero no una ni dos, sino cientos, como en Chicago y en otras partes de Estados Unidos, y son debido a esas situaciones que nos están culpando a nosotros. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿quién ha puesto más de su parte? ¿Estados Unidos o México? Pero no solo México ha puesto muchísimo más de su parte, Manuel. Ni modo que no conozcan las redes de distribución que existen en los Estados Unidos. Si tú llegas y te das cuenta que tienes un problema en cuanto al consumo del fentanilo, pues por supuesto que ahí tendrán que iniciar los trabajos de investigación para saber cuáles son los grupos delictivos que están vendiendo el fentanilo en diferentes lugares de los Estados Unidos. Y curiosamente ese trabajo no existe. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tienen que ir a la raíz, pero ir a la raíz tendría que irse a China, porque en China es donde se producen todos esos precursores químicos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no? ¿Por qué forzosamente tienen que manejarlo con México cuando está más que comprobado que el 52% del fentanilo que entra hacia los Estados Unidos es por medio de la frontera que tienen con Canadá y no con México? Pero es un tema que entonces se aborda muchísimo más por parte de la oposición en México, porque recordemos, ellos hablan de temas que nunca han practicado, como la soberanía del país, pero lo primero que hacen es bajarse los calzones con los gobiernos extranjeros, que ahorita además ya sabemos que vienen elecciones y entonces utilizan de forma recurrente el tema para con México. Han inventado cada historia y con fuentes que tú dices, bueno, por el amor de Dios, yo puedo entender que si el New York Times se presta para sacar una nota para golpear al gobierno mexicano, pues que pudiese ser retomada, pero muchas veces utilizan a ciertos tuiteros que no existen, ¿no? Para decir, es que ahí están las pruebas, y son de ese tipo de cosas que a mí no solo me llaman curiosamente la atención, sino que, por ejemplo, ahorita lo que tú estás diciendo, ¿no? Qué casualidad que en tu canal YouTube, que aparte las personas de YouTube México sabemos que están ligadas a la derecha, lo mismo pasa en Twitter, cuando de repente nos banean las cuentas y entonces no tenemos nosotros el número de vistas que normalmente tendríamos cuando tenemos un tweet, porque además hay cuentas, ¿no? Y canales de YouTube que supuestamente tienen millones de suscriptores, pero que no llegan ni al 10%, por ejemplo, de la gente que te ve a ti, mi querido Manuel, o que ve los tweets de diferentes personas que apoyan a la Cuarta Transformación. Lo mismo lo vemos aquí, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que las noticias realmente relevantes que podrían ser, oye, pues es que la mayoría del fentanilo que entra hacia los Estados Unidos es por Canadá? Ah, no, lo importante es mencionar que es por medio de México, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿por qué no se habla de que la frontera, pues por supuesto que las autoridades fronterizas de los Estados Unidos están fallando y están coludidas con los carteles de las drogas, porque no podría pasar el número ni las cantidades de drogas que pasan hacia los Estados Unidos si no hubiera contubernio por parte de las autoridades? Pero todavía más curioso es que el mismo gobierno de los Estados Unidos reconoce a regañadientes, pero lo reconoce, que México ha roto récord cada año en decomisos de fentanilo y de precursores químicos del fentanilo. O sea, nunca en la historia del país se había hecho todos los decomisos que han existido de fentanilo que hay al día de hoy, tanto la de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina. ¿Y por qué eso no es tema? ¿Por qué? Pues porque por otro lado lo que intentas es golpear a las Fuerzas Armadas con hechos como lo que sucedió en Nuevo Laredo, para no reconocer que se está haciendo trabajo, porque si tú reconocieras que se está haciendo el trabajo, entonces entenderías que hechos aislados como lo que pasó en Nuevo Laredo no pueden criminalizar a todas las fuerzas del orden en este país. Ya destruyeron a las policías de este país, ahora quieren ir por las Fuerzas Armadas y por la Guardia Nacional. Esa es la realidad, Manuel, porque a ellos no les interesa que México crezca, ellos lo que quieren es desmadrar al país para decir, se los dijimos, nosotros somos la solución. Curiosamente, ellos destruyeron al país en todas estas décadas y ahora se supone que ellos son la solución. No, bueno, pues seríamos demasiado estúpidos si nosotros creyéramos en lo que nos están diciendo. Por supuesto, César. Entremos de lleno justo a ese tema. Para dar contexto rápido a la audiencia, se ha creado una polémica a partir de una llamada que fue intervenida
por el Estado mexicano, en donde estaban dialogando un líder del cártel de Noroeste con el activista y defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos. A partir de ese suceso, portales como Proceso, Carmen Aristegui y otros medios de noticias más han planteado la idea de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador espía a activistas de derechos humanos, espía a defensores, espía a periodistas, espía a políticos en beneficio personal. Y a esto se ha sumado sobre todo fuertemente Proceso, César, no solo con la reportera Dalila Escobar, sino también últimamente el día de ayer con un reportero de origen francés de Proceso para plantearle el mismo tema al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la narrativa de Proceso es que el gobierno de López Obrador espía. Bueno, César, realmente no estaban espiando a Raimundo Ramos, a este defensor de derechos humanos, presunto, ¿no? Realmente estaban espiando a los líderes del narcotráfico y a través de esa inteligencia de para intervenir las comunicaciones, las telecomunicaciones de líderes del narcotráfico, resulta que uno de ellos platicaba justamente con Raimundo Ramos. O sea, el asunto no era Raimundo Ramos, eran los líderes del cártel. Y estaba involucrado este personaje que ahora se dice espiado, perseguido político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y Proceso y Carmen Aristegui, lo siento, ha estado alimentando esta narrativa con The Guardian, leí un artículo de Washington Post y con medios extranjeros diciendo López Obrador espía con los militares, ejército espía, así lo tituló el semanario. César, bueno, el modo de tergiversar la situación para afirmar que se espía por ventajas políticas es abominable, y esto, César, demuestra que incluso los medios de comunicación están entorpeciendo investigaciones estratégicas para dar golpes duros a estas células criminales. Pero fíjate, Manuel, lo más importante aquí es un punto que es importante, es un audio que se filtró, que yo ya tenía conocimiento de él desde el año 2019, que fue manejado por varios portales, ¿no? Uno de ellos es el blog de Narco, que es muy conocido y que habla sobre este tipo de temas, y que es retomado por un periodista y lo lleva a la mañanera. Pero hay que entender que no fue la Secretaría de la Defensa Nacional quien realizó esas intervenciones telefónicas. Para eso existe el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Que son cosas completamente distintas y que sí tienen las autorizaciones judiciales para poder realizar ese tipo de investigaciones. Pero, por ejemplo, tú lo sabes en lo personal, yo tengo una amistad personal con Carmen Aristegui y yo sí le pedí la oportunidad de estar en su programa. Yo estuve la semana pasada en su programa sobre esos mismos hechos de investigación que manejaron. Yo le decía, Carmen, tú eres una mujer seria, yo te agradezco que tú me diste la oportunidad de tener un derecho de réplica en el año 2012 y eso nunca se me va a olvidar. Le digo, pero mi querida Carmen, aunque yo respeto el trabajo periodístico y no quiero ser simplista, lo que me llama poderosamente la atención es que digan que tienen un documento oficial que habla de un centro militar de inteligencia, que de acuerdo a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional no existe un centro militar de inteligencia. Me dice, no, pues obviamente no lo van a sacar. Le digo, no, pero esto es muy fácil, Carmen, podrían ir a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para verificar si la información es real o no. Pero las bases de la investigación que ustedes están manejando es por medio de la filtración de documentos de Guacamaya Leaks. ¿Cómo de documentos filtrados de forma ilegal ustedes van a asegurar que tienen los documentos para decir que tienen un documento oficial? Y el problema es, y yo te lo puedo decir a lo mejor que de buena fe Carmen lo hace, o a lo mejor no lo sé, será ella quien tendrá que dar explicaciones, pero sí, por ejemplo, me llama poderosamente la atención que un medio como Proceso, que fue un medio muy serio con don Julio Scherer, que siempre estuvo en contra de lo que era el poder, que era un medio que sacaba la información que nadie más tenía, ha utilizado para estar golpeteando a la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando la Secretaría de la Defensa Nacional pues no puede salir a defenderse, porque aparte si la Secretaría de la Defensa Nacional hiciera un comunicado en donde solicitara que se hiciera la aclaración, lo primero que dirían es decir, México ya está militarizado, los militares están coartando la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que recordar
y no perder de vista que Raimundo Ramos es presidente de una asociación civil que él creó. Él no pertenece a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, ni a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nada. Él creó una asociación civil en la cual buscó que le dieran reconocimiento a nivel internacional. Y él utiliza este tipo de situaciones ¿para qué? Para camuflajearse, cuando la realidad es que sabemos, lo pudimos escuchar en los audios. Yo subí unos videos que también retomé de otras fuentes de información en donde hay camionetas del Cártel del Noreste adentro de las instalaciones de sus oficinas escondiéndose de un operativo militar, y pruebas como esas hay muchas. Es desafortunado que una persona que se hace llamar, ¿no?, defensor de derechos humanos, se preste para que ahora ataque al gobierno, cuando la realidad es que él tendría que estar siendo investigado por las denuncias que existen en su contra, por los audios que pudimos escuchar y porque se sabe que tiene una relación directa y ligada con grupos de narcotraficantes en el estado de Tamaulipas. Esa es una realidad que nadie puede negar. Pero ahora, si a alguien se le ocurriera hacer una investigación en su contra, entonces lo terminarían victimizando diciendo que a los defensores de derechos humanos se les investiga por parte del gobierno y se les criminaliza. Son de ese tipo de cosas que yo les dije, ok, se dice que tiene la certeza de que Pegasus infectó el teléfono de Raimundo Ramos. Ok. Y ese Pegasus que dicen, ¿está comprobado que sea de la Secretaría de Defensa Nacional? No, bueno, es que no funciona así. Le digo, no, pues los metadatos te pueden decir exactamente que el software de dónde viene. Tú me puedes decir que hay Pegasus, perfecto. Pero quedó comprobado que Pegasus también existió en los sexenios anteriores y que el software como tal también desapareció tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de las diferentes secretarías que lo utilizaron, porque recordemos que incluso hasta en el juicio de García Luna se hizo público que ellos le vendían, o sea, García Luna le vendía Pegasus a los gobiernos estatales. Entonces, no podría darse el caso que alguna otra autoridad que ya no es autoridad haya podido utilizarlo y infectar ese malware. Entonces, hay muchas preguntas que y a mí no me gusta ser simplista, creo que un trabajo de investigación tratan de hacerlo serio. El problema es que cuando no tienes la forma de comprobarlo y dices que tienes documentos oficiales que fueron filtrados por parte de un hackeo ilegal, pues no me puedes decir que una prueba ilegal la puedes utilizar tú, porque entonces todo el sistema jurídico mexicano no sirve para nada. ¿Cómo le puedes dar validez y asegurar que existe un centro militar de inteligencia que posteriormente otro periodista dijo que existe desde el año 2011? O sea que desde el año 2011 existe un centro militar de inteligencia que no existe, que no lo conocemos, que no pertenece a la sección segunda, que es el área de inteligencia, no pertenece al GAIN y no se coordina con el Centro Nacional de Inteligencia. Pues entonces imagínate, estamos hablando de que existe un espionaje por más de 12 años por parte del ejército y nadie nunca se había enterado. Entonces creo que esos son los puntos que son importantes, que la gente saque sus propios análisis, porque desafortunadamente ves en los medios de comunicación que como no tienen propuestas, lo que tienen que llegar es a mentir y tergiversar. Y cuando mienten y tergiversan, pues lo que termina pasando es que muchísima gente se queda con la idea y entonces cuando tú ya ves los famosos mensajes de WhatsApp, ya termina siendo una historia completamente distinta, ¿no? Y ese es el problema de por qué tenemos tan mala oposición en México. Yo te prometo, Manuel, que a mí me encantaría ver una oposición estudiada, preparada, con propuestas. Y yo recuerdo que la oposición anteriormente era así, pero me doy cuenta que esa oposición ahora son los que estamos en el poder, ¿no? O los que están en el poder, porque bueno, aunque yo me siento parte de la cuarta transformación, pues yo no, ni recibo un sueldo, ni tengo ninguna dádiva, ni tengo ningún puesto, ni lo quiero tener, pero pues de alguna forma la transformación de México creo que nos sentimos parte de ella porque fueron muchos años de luchar para que se pueda llevar a cabo. Correcto, César. César, permíteme transitar estrictamente a esta polémica que se ha suscitado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente con la ministra Norma Piña. Me gustaría saber tu análisis acerca de lo que ha ocurrido esta semana. Han arreciado las protestas afuera de la Suprema Corte. Mexicanos se están organizando para juntar firmas para un proceso vinculatorio de consulta popular en donde se preguntaría
si uno desea que sea destituida o permanezca en la presidencia de la Suprema Corte la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Pues los antecedentes tú ya los conoces y creo que mejor que nadie, ¿no? En tan solo 3 meses de presidencia se ha liberado, respaldado o ayudado a delincuentes de alta peligrosidad. Ovidio Guzmán, cancelado una orden de aprehensión. Rosario Robles, cancelado el proceso penal y le quitan la inmunidad política, puede volver al servicio público por la estafa maestra, cabeza de vaca amparado, se cancela su orden de aprehensión momentáneamente. Luis Cárdenas Palomino y Linda Cristina Pereira Galvez se les desbloquea sus cuentas bancarias. Edmundo Jacobo Molina regresa al secretariado ejecutivo del INE. Todo esto auspiciado y permitido por el Poder Judicial, César. Muchos coinciden en la visión de que con Arturo Saldívar, sí, a pesar de que las cosas no eran perfectas, no se había descontrolado tanto de esta manera diestra siniestra en una vorágine de que pues todo el mundo de repente tuviera amparos, tuviera derechos, tuviera privilegios y salieran bien librados en un periodo de corto tan corto. César, me gustaría saber tu opinión acerca de esta situación, si es legítimo el enojo de los mexicanos a tal grado para quemar piñatas en el Zócalo capitalino, si está bien, si está mal. ¿Qué opinas de esta situación? Mira, en primer lugar, a mí no se me hizo correcto de que hayan quemado una piñata con la figura de la ministra Piña, así como jamás he estado de acuerdo en que lo hicieran con la imagen del presidente López Obrador. Por supuesto que no, porque ese tipo de actos lo único que generan es violencia y no creo que vengan a abonar a los que queremos que exista realmente un diálogo y un intercambio de ideas. No creo que eso nos viene a abonar. Creo que sí ha habido una actuación mala por parte de muchos jueces del Poder Judicial Federal, pero también hay que ser un poquito justos, Manuel. ¿En qué sentido? También nosotros tenemos que exigirle a la Fiscalía General de la República que haga su trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos conocimos la versión de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando se liberaron las cuentas de Cárdenas Palomino y cuando se liberaron las cuentas de la esposa de García Luna. Pero aquí hay una cuestión, la Unidad de Inteligencia Financiera no puede ir más allá porque las facultades que tiene como Unidad de Inteligencia no le da la posibilidad de recurrir ese amparo. Pero la Fiscalía General de la República sí los tiene. Si tú tienes aseguradas cuentas por un tiempo determinado de cerca de 3 años, sin que exista una carpeta de investigación donde se gire una orden de aprehensión en contra de estas personas por presunto lavado de dinero, pues por supuesto que va a llegar un momento en que un juez puede conceder un amparo porque en un tiempo determinado no lo demostraste. Y recordemos que no es una función de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero sí es una facultad de la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿cómo es posible que la Fiscalía General de la República, sabiendo los datos que la Unidad de Inteligencia Financiera le está pasando, donde le dice, oye, yo tengo la presunción de que estas personas están lavando dinero, yo tengo la presunción de que estas personas están ligadas a García Luna por diferentes empresas, yo tengo la presunción de esto, pero quien tiene el monopolio de la acción penal, pues es la Fiscalía General de la República. Entonces también tendríamos que ser un poco justos, ¿no? En esa parte, en decir, bueno, pues si bien es cierto, no me gustó que se considere un amparo a Cárdenas Palomino, que además Cárdenas Palomino tenemos que recordar que está en la cárcel no por lavado de dinero y no por narcotráfico, sino por una situación completamente distinta. Entonces, también es como de ser un poquito justos. No estoy de acuerdo con muchos del actuar del Poder Judicial Federal, no, por supuesto que no lo estoy. Pero sí creo que hay muchos jueces que son honestos y que son valientes y que son poquitos los que son corruptos, porque sí hay corrupción, esa es la realidad, ¿no? Y hay ciertos casos, como estos dos en específico que te digo, que mi molestia es más para con la Fiscalía General de la República. Hay un segundo caso, ¿no? Como el de Rosario Robles, que cómo es posible, no fue algo nuevo, Manuel, con todo respeto, no fue algo nuevo que buscaran que ese amparo se resolviera, porque no te crees que presentaron un amparo hoy y lo resolvieron en una semana. No, hombre, esto ya venía desde hace 2 años y la Fiscalía General de la República lo sabía y la Fiscalía General de la República no ofreció mayores datos ni medios de prueba para demostrar que el delito que se estaba cometiendo era del orden penal y no del carácter administrativo. Entonces también creo que necesitamos ahí exigirle un poquito a la Fiscalía General de la República. Lo acabamos de ver con el caso de Lozoya.
Lozoya no puede ser posible que apenas vamos a la audiencia intermedia, pero la audiencia intermedia ni siquiera la vamos a terminar desahogando, Manuel, porque el 90% de las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República no fueron aceptadas por el juez, pero no porque el juez no quisiera aceptarlas, sino porque la forma como las ofrecieron fue incorrecta. Entonces sí creo que necesitamos también un poco de autocrítica, sí creo que tenemos que exigirle, ¿no?, a los diferentes poderes, así como se le exige al legislativo y al ejecutivo, también se le tiene que exigir al poder judicial, pero creo que hay que ser justos, ¿no? Creo que los que buscamos la transformación del país no podemos caer, en mi muy personal punto de vista, en ese tipo de situaciones de quemar una piñata. Con todo respeto, porque le estamos dando carne a la oposición para decir que somos insensibles, que somos unos cavernícolas, que somos unos gobernícolas, que somos resentidos, cuando creo que no había necesidad. Yo puedo entender la molestia de la gente. Yo sentí muchísimo coraje y mucha molestia cuando quemaban las piñatas del presidente, la imagen del presidente de la República, por supuesto, pero tampoco estuve nunca de acuerdo. Entonces creo que nosotros sí tendríamos que obrar con el ejemplo, Manuel, y mostrar las sutiles pero grandes diferencias que existen entre todos aquellos que nos dicen pinche chairos mugrosos, muertos de hambre, que no creen que no tenemos derecho de ir a una tienda de comestibles estilo Costco, estilo Sam's, estilo cualquiera de esas. ¿Por qué? Porque están mal, porque todos somos mexicanos, porque a lo mejor posiblemente muchos de los que ellos nos critican y que nos dicen chairos, a lo mejor tenemos mayores recursos económicos, intelectuales, de modales, de educación. Entonces creo que ese tipo de acciones no son correctas, pero de que hay que exigirle al poder, por supuesto que hay que exigirle al poder, pero también siendo justos, Manuel. Porque aquí, quien yo veo que falla es la Fiscalía General de la República, más que el Poder Judicial. Incluso siento que hasta el Poder Judicial se tardó. Tú no puedes tener asegurado una cuenta de forma indefinida si no hay una acusación, nada más, por ponerte un ejemplo, ¿no? Correcto. Imagínate, César, si se hace todo este escándalo por una visita al Costco, imagínate cuando se enteren de lo bueno que eres en los 18 hoyos en los campos de golf, donde seguramente eres buenísimo, ¿eh? Fíjate, es que no falta quien diga, ¿y por qué juega usted golf? Porque me alcanza para pagarlo, porque pago mis impuestos, porque soy un profesionista exitoso, porque tengo mi empresa y pago impuestos, porque genero empleos. Aquí nunca, ese es el problema, ¿no? Que incluso cuando hablan, es que el comunismo, hermanos, váyanse a estudiar un poco a la escuela, el comunismo no se practica desde la caída de la Unión Soviética, por el amor de Dios. Hablan, es que malditos socialistas, pero se la pasan alabando a Alemania. Alemania es socialista, señores, por el amor de Dios, no vengan a decirnos tarugadas. Critican la economía del país cuando el peso es una de las 6 monedas más fuertes a nivel mundial y tenemos una de las economías más poderosas y más fuertes del mundo, les guste o no les guste. Por eso me gusta seguido a Mario Di Constanzo y a David Páramo decirles, pues es que no sé a quién creerle, si a ustedes, ¿no? Que son objetivos pero sin la B de burro, o a la OCDE o al Banco Mundial de Comercio, o porque pues ellos dicen que nuestra economía está maravillosa. Entonces ese es el problema de los resentidos, mi querido Manuel, que no entienden que todos los mexicanos tenemos derecho a poder tener un mejor tipo de vida si nosotros somos educados, si nosotros pagamos nuestros impuestos, si somos honestos. ¿Por qué no? Jamás he estado peleado el que a una persona le vaya bien con la Cuarta Transformación. Lo que no queremos es agiotistas que no pagan impuestos, que se roban el dinero, que viven con dinero del erario. Eso es lo que no queremos. Saludos a Ricardo Salinas Pliego, por cierto. Licenciados. Creo que yo soy Pliego, entonces luego la gente, me ha tocado que me digan, ¿usted qué dice si usted es sobrino de Salinas Pliego? Y yo soy Pliego. Pliego. Estimado César, licenciado abogado, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX con estos análisis que sin duda enriquecen al debate nacional y por supuesto la audiencia de los Reporteros MX lo agradece bastante. César, muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Mira, mi querido Manuel, lo que más utilizo es mi Twitter, que es @CésarGutiPri.
También ya andamos por ahí en TikTok, de vez en cuando subimos uno que otro TikTok, y en mi cuenta de YouTube, que es César Gutiérrez Prego, que de vez en cuando también subimos alguna videocolumna, y que ahí los esperamos para seguir con la transformación de este país. Es apenas el primer paso de todos y muchos de los que faltan, porque queremos tener un país para todos los mexicanos, y no para una casta de cabrones que creen que no tenemos derecho de ir al Costco a comprar, porque entonces se sienten ofendidos. Pues más ofendido me siento yo de que una persona no entienda que al pagar una membresía para que le hagan descuentos, no eres pipí. Lo único que haces es ir a comprar tu mandado para que salga un poco más barato, digo, por el amor de Dios, ¿no? Aparte ni son tan caras, cuestan 500 pesos las membresías del Costco. Es más, incluso hasta la foto es surrealista. La tienes, Adri, vamos a ponerla de nuevo, porque de fondo aparece el costo de las membresías. Mira, ahí mismo aparece el nivel de las membresías, o sea, está de locos, César, está de locos, mira nada más. Y aparte, ni siquiera es una televisión o algo así que tú dirías que es costoso. No, yo escribí en Twitter hace ratito, mientras todos ustedes se vuelven locos por que José Ramón fue al Costco, él ahorita se está echando un licuado con todas las frutas que se compró, mi estimado César. Por lo menos una buena ensalada se está llevando a casa el buen José Ramón López Beltrán. Mi querido César. Por eso compró las zanahorias, para que tengan cuidado los ojetes, ¿no? Y no tengan ningún problema. Es que, te lo juro que hay veces que rayan en lo ridículo. Que mejor me expliquen de dónde el hijo de Ernesto Zedillo tiene una casa, ¿no? Y propiedades por más de 100 millones de dólares en Estados Unidos, cuando en su vida ha trabajado. O que me expliquen qué pasó con los hijos de Salinas, que andaban, ¿no? En Estados Unidos, formando parte de esta secta, ¿no? Empresarial, que la hija del dueño de Reforma tiene que ver. Que mejor nos expliquen todo eso, que nos expliquen qué pasó con los Vibriesca y todos los negocios que hicieron, que los inviten a Estados Unidos, lo que hicieron con Oceanía, con todos los demás, que nos expliquen todo eso. Así como nunca he estado de acuerdo en que atacaran a los hijos y a los hijastros de Peña Nieto, y nunca estuve de acuerdo en que atacaran a los hijos de Felipe Calderón cuando eran niños. Ahora el hijo de Felipe Calderón ya se sube al ring, pues por supuesto, entonces ya le puedes también responder. Pero entonces, ¿por qué sí es a fuerzas atacar y atacar y atacar? Y no conozco a ningún hijo del presidente, ¿eh? La verdad es que no tengo ni el mayor interés, pero pues sí se me hace un acto de cobardía que quieras venir a decir que por 500 pesos que cuesta una membresía del Costco, ya te sientes tú de entonces de otro nivel y eres fifí, por el amor de Dios. Entonces que vayan y que compren su mandado a la Quinta Avenida de Nueva York, hombre. No, hombre, somos unos incongruentes, César. La neta, vamos al Cinépolis VIP. Nosotros no debemos de ser 4T, ya me queda perfectamente. Imagínate claro. si un día fuéramos al cine VIP, dirían que por qué vamos a, pues porque puedo y porque lo puedo pagar, ¿no? Nunca entendí esa parte, es lo que yo les he explicado. Entonces yo no tengo derecho a cobrar mis honorarios aunque pague impuestos, yo no tengo derecho a comprarme un buen vehículo, comprarme una buena casa o tener una buena oficina, pues entonces estamos mal. Si la ideología de la Cuarta Transformación es apoyar a los que menos tienen para que los que más tengan vivan mejor. O sea, esa es la parte que la gente no ha entendido, la distribución de la riqueza, y no tiene que ser de forma equitativa, nada más tiene que ser justa. ¿Sí me explico? Por supuesto que el que más gana más tiene que pagar y el que menos gana menos tiene que pagar. Pero esa ideología de decir, es que con mis impuestos, todas las personas que me han dicho eso, les he sacado rápido la cuenta, mi querido Manuel. Digo, mira, tú pagaste de impuestos tanto, es tanto se divide, tanto es lo que se da y todo lo demás. Aquí están 5 pesos y me quedas debiendo. Cállate, cabrón, ya te lo volví a dar. Es que es la realidad, mi querido Manuel, porque aparte hablan como si... Eres terrible, César, eres terrible. Es que es la realidad. Yo se los he dicho, yo te puedo demostrar que yo pago mucho más impuestos que tú. Y lo hago con gusto, cabrón. ¿Por qué? Porque es lo justo. No nos hagamos tontos, ¿no? Pero bueno, mi querido Manuel, te mando un abrazo, cuídate mucho, saludos a la producción, un abrazo a todos, ¿no? Y por aquí estaremos viendo. Querido César, un abrazo del tamaño de Saturno, nos estamos viendo muy pronto, cuídate mucho, hasta luego. Ahí el licenciado